Soy Daniel Pérez, tengo 38 años. Recuerdo muy bien cuando tenía 8 años, por ahí en el año 1988, la situación como estaba en el país. Recuerdo muy bien lo de la parte de las Rochelas, aquella época cuando se asesinaba porque sí. Fue duro, era duro porque el simple hecho de salir a la calle era un sinónimo de que podría salir y de pronto una explosión, una bomba o algo así. Y esto era duro, esto fue peligroso para todos y la verdad asustaba demasiado porque yo salía, me acuerdo muy bien con mi papá, y mi papá siempre vivía asustado, siempre vivía como prevenido, como que miraba para todos los lados, de pronto aparecía una maleta, se asustaba a todo el mundo tenía mucho miedo de lo que estaba pasando. Recuerdo muy bien esa época en la cual empezó la guerra entre los extraditables y el gobierno, cuando murió Bonilla, cuando fue asesinado también el procurador, cuando fue el secuestro de Pastrana, recuerdo muy bien, para en 1988, y todo eso recuerdo que la verdad me dejó a mí para toda la vida, como ese miedo como tal de no poder salir, como que también ese recuerdo de mi papá cuando me agarraba duro la mano, como que eso todavía tengo nervios, me recuerda mucho ese instante y por lo menos a veces cuando estoy caminando por la calle, cuando estoy aquí en Bogotá, de repente llego y siento que algo está pasando, como que empiezo a temblar de los nervios porque me recuerda mucho ese momento. Sí, ya no está Pablo Escobar, ya muchos de los... Mi nombre es Álvaro Achuri, el CISO. La primera pregunta es, ¿cómo vivió el periodo de la violencia de los años 80? ¿Dónde lo vivió? ¿Cómo le afectó? ¿Y qué consecuencias originó para él, para usted, para su familia, sus amigos y vecinos? En los años 80 pues yo estaba trabajando. Entonces estaba trabajando en las hidroeléctricas de Prado Tolima, de Anchicayá. Y como estaba trabajando, pues a mí no me afectó la violencia personalmente porque estaba en un medio en que era encerrado con un grupo de trabajadores, 300, 400 personas a mi alrededor, de tal manera que yo no sufrí ningún tipo de violencia en mi familia, porque mi familia pues era la que dependía de mí económicamente, y desde que yo iba a ellos y les dejaba su dinero, pues ellos estaban bien. Tu familia vivía en la ciudad. Mi familia vivía en la ciudad, estaban en Bogotá, ¿sí? Mientras trabajabas, ¿conociste algún caso de violencia? Sí, yo conocí, O sí, claro, violencia, yo conflicto conocí armado. casos de violencia, oí hablar por la prensa lo que está sucediendo en el campo, donde la guerrilla se tomaba las poblaciones y igualmente habían tipo paramilitares que también hacían eso y mataban y asesinaban a guerrilleros. Y los guerrilleros también tenían sus influencias y hacían lo mismo en los campos. Pero como yo no vivía en el campo, que fueron las personas afectadas directamente con eso, entonces a mí no me pasó absolutamente nada. También tuve un vez en Guamal cuando estaba en... Buenas tardes. ¿Me puede indicar su nombre? Mi nombre es Carmen Alicia. ¿Cuántos años tiene? Tengo 74 años. De acuerdo, mira, vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo vivió usted la violencia en los años 80? Bueno, la violencia en los años 80 fue más generada por, digamos, por el narcotráfico y todo eso debido a Pablo Escobar, ¿sí? Que se volvió aquí en Bogotá. Lo sentía uno más en Bogotá por las cosas por las noticias que llegaban, ¿sí? Y por digamos ya últimamente las bombas y la violencia que se vivió también. ¿En dónde vivió esa época? Pues yo viví esa época en la ciudad, aquí en Bogotá, pues no la vivió uno escuchando sí, escuchando, más que todo escuchando las noticias de lo que pasaba y todo eso. ¿Le afectó de alguna manera la violencia?
Pues sí, sí lo afectaba a uno porque ya últimamente le daba a uno como miedo salir o mandar a sus hijos a la calle, ir a hacer una diligencia al centro, porque como estaban atacando los centros, digamos ya hasta los centros comerciales. Bueno, última pregunta. ¿Cree usted que tanto rencor es un sentimiento que nace en las familias o se genera por los discursos de los políticos, según la guerrilla? La violencia, el rencor así de las familias, yo creo que las familias sienten ese rencor, digamos, las familias que viven en los campos, en los pueblos, por las cosas que le sucedieron a los familiares y todos los que vivieron, los que estaban viviendo en ese tiempo en sus pueblos, ¿sí? En la ciudad, pues, por digamos, sí, los discursos, las noticias que le llegaban a uno, entonces sí, un poco sí, por los discursos, todo lo que nos llegaban por medio de las noticias. Bueno, listo, señora Carmen. Eso sería todo. Muchas gracias. Este es un país que ha crecido en odio y es muy difícil seguir gestando tanto odio en nuestros hogares, en nuestro corazón. Por eso surgió la guerrilla, por eso surgió la FARC, por eso también hemos tenido conflictos gigantescos con estos grupos narcotraficantes, por eso los extraditables le cantaron la guerra al gobierno, a Colombia como tal, por el mismo odio. No estoy diciendo que se premie estas injusticias, pero lo que sí estoy diciendo es que el odio engendra más odio. Y por eso, hoy por hoy, no hemos podido finalizar con esta guerra. Este es uno de los países que más ha durado en guerra. Son más de 70 años, si no estoy mal en la cuenta, en la cifra como tal. Y todo eso ha pasado es por el orgullo de las fuerzas militares, el orgullo también de los guerrilleros. Y no han sido capaces de unirse para como demostrarle al mundo entero que si uno le entrega el corazón a las cosas se pueden cambiar. Como le decía hace un buen par de segundos, es muy difícil, el recuerdo queda ahí grabado. No he tenido familiares en los cuales han sido secuestrados, pero sí han sido amenazados. Y la verdad, da miedo eso. Pero ¿qué pasó? Nosotros no respondimos con odio, no respondimos que vamos que voy a cobrar venganza para aquellos que intenten hacer daño, no, para nada. Nosotros nos quedamos callados y por el contrario buscamos la ayuda de las Fuerzas Armadas. Entonces mi consejo para todas las personas es no generar más odio. La respuesta siempre es en la reconciliación. La segunda pregunta, don Álvaro, es: ¿cree usted que sentimientos como el odio, el rencor y la venganza nacen en las familias o se gestan en la clase dirigente? En los discursos de la clase dirigente. ¿Cree que nacen de las familias o en los discursos de la clase dirigente? Pues eso de la violencia y el dolor y todos los sufrimientos que padece una persona, porque se crean en la familia cuando la familia ha sido maltratada por las demás personas. Entonces, si una persona es perseguida, intimidada, secuestrada, pues lógicamente que sus descendientes y esa familia desarrollan un sentimiento negativo contra las personas que los asediaron y los maltrataron. ¿Y cree usted que ese sentimiento aumenta con los discursos políticos? Pero aparte de eso, una persona como yo que no padeció esas circunstancias, en los discursos de los políticos y en la forma de manifestarse de la clase dirigente, pues sí trae consecuencias contra uno. En mi caso yo no he desarrollado odios ni venganzas ni cosas de esas contra los demás, pero sí encuentro que ha habido un mal manejo de la clase política colombiana respecto a la forma de vivir de nosotros los colombianos, porque ellos se han apoderado del poder durante 200 años y han explotado y robado el pueblo colombiano, porque los ancestros de ellos llegaron aquí lo mismo que los de cualquiera de nosotros, sin nada, pero ellos se han enriquecido durante 200 años extorsionando y robando el pueblo colombiano. Entonces, lógicamente, uno tiene que entender que eso ha sido propiciado por ellos
y la mala vivencia del pueblo colombiano, de las dificultades económicas y sociales que vivimos, ha sido manejada y manipulada por la clase dirigente. Entonces, ¿cree usted que más que un sentimiento de rencor es un sentimiento de impotencia? Sí, es como un sentimiento de impotencia, porque uno no puede hacer nada. Los colombianos no queremos entender que tenemos que cambiar, buscar unos horizontes para que el común de la gente tenga un buen sistema de vida. Y eso no se logra sino a través de reformas sustanciales en la parte económica y social del país. Muchas gracias, don Álvaro. Bueno. Colombia se ha distinguido por ser un país violento. Toda su historia se basa en violencia. Particularmente la violencia de los años 80 fue más hacia el narcotráfico, hacia la guerra que hubo con el narcotráfico, con los grandes capos de la mafia de esa época, que era Pablo Escobar, Gacha, Leder y demás. Se trató de esa persecución hacia la guerra con los narcotraficantes. Pues fue un choque emocional pues vivido, porque se tenía la imagen del narcotraficante como el superhéroe, como la persona que tenía el poder, como la persona que tenía el dinero, como la persona que podía comprar lo que quisiera. Entonces en el narcotráfico se veía riqueza, poder, y eso se transmitía como un ejemplo para seguir. De hecho, eso marcó mucho a Colombia, nacional e internacionalmente. Particularmente nosotros, con la guerra que hubo con Pablo Escobar, pues no fue una vivencia, digamos, muy fuerte. No es algo así que haya sido demasiado traumático. Mas, sin embargo, sí la tuvimos cercana. Nosotros vivimos en la casa materna, que es en el barrio Marsella. Y pues es muy cercana a, por decir algo, al periódico El Espectador. Entonces, cuando colocaron la bomba al periódico El Espectador, se sintió en la casa, se sintió los vidrios, las puertas. Fue algo que pues asustó, el hecho de uno despertarse por un estruendo y encontrarse de que era que habían puesto una bomba en El Espectador. Pues fue un marco que nos tocó. Posteriormente, la bomba del DAS también nos afectó, porque pues tengo familia que tiene oficinas de abogados ahí en la Jiménez y que mantenían mucho en los juzgados, y además casualmente ese día estaba mi mamá, mis hermanos y personas allegadas estaban en el centro. Entonces, cuando hubo la explosión del DAS, de la bomba del DAS, se generó el pánico. En esa época pues no existían los celulares, o bueno, ya existían, pero nosotros no los usábamos. Entonces, pues el querer saber, el pretender cómo estaban todos, saber si habían sido afectados, si no habían sido afectados, pues eso generó angustia, particularmente eso. ¿Qué otra situación así cercana que uno diga que nos afectó? Pues eso también, a través de los medios, se decía que el objetivo de colocar bombas también iba a ser hacia los colegios para afectar a las personas. Entonces, para causar más pánico. Entonces, pues uno iba a estudiar como con miedo. Habían días que
que existía la dichosa amenaza de bomba, bien sea por personas que quisieron hacer bromas, y cuando se hablaba de bomba, pues era evacuación de los colegios, salida para las casas, interrupción de clases, y pues no dejaba de afectar el miedo que eso causaba en la sociedad, el sentir que a cualquier momento podía explotar una bomba, porque eso era cercano, o sea, era algo muy cercano. Se vivió como algo muy cercano, pero afortunadamente no hubo consecuencias demasiado fuertes para nosotros en nuestra familia particularmente. Gracias. Bueno, don Edgar, muchas gracias a usted. Una última pregunta. Para usted, tanto odio, rencor y venganza, ¿es un sentimiento que nace en las familias o se gesta en los discursos de nuestra clase dirigente? Sucede de las dos maneras. Desafortunadamente existen familias disfuncionales, existen problemas internos en las familias que de pronto se salen de las manos, que no son bien manejados y que se genera entre hermanos, primos, padres e hijos, entre padres y demás, y se gestan y se crean sentimientos, nacen sentimientos de odios, de rencor, de ira, de violencia intrafamiliar, y pues es innegable que eso sucede. Y también existe el sentimiento de lo que generan los discursos políticos. Todos sabemos que la prensa, la radio, la televisión es manejada, son discursos políticos, finalmente es manejada por los políticos. Y la prensa, la radio, la televisión, los discursos políticos y demás hacen que, sin unas personas ser afectadas directamente por la violencia, sientan rabia, sientan odio hacia los causantes de la violencia, llámese guerrilla, llámese narcotráfico, llámese paramilitares, o sea, indirecta o directamente, los discursos políticos hacen que, aún bendito Dios, sin ser afectados directamente por la violencia, se genere en uno o en las personas ese malestar. Entonces, por decir algo, en esa época de los 80, hacia el narcotráfico, hacia los narcotraficantes, era el cambiarle el concepto al país, de que ser narcotraficante no era ningún sinónimo de superhéroe. Ese cambiar el chip y cambiarle esa manera de pensar al país, necesariamente se usó el discurso político para hacer ver, como hoy en día lo vemos, como un flagelo, como algo malo, pero para eso pues se creó el discurso político, y eso hizo de que familias que incluso sin vivir la violencia al interior ya generaban cierta indisposición y cierto malestar contra los representantes narcotraficantes de la época. Entonces ya hablar de esos personajes ya no era algo bueno, un tema agradable, no. Se crea la molestia, y eso se crea con base en el discurso político, la prensa, la radio y la televisión. Lo mismo actualmente con la guerrilla, incluso aún con el tema actual, que es Venezuela y Maduro y demás, uno ya genera cierto resentimiento y cierto malestar hacia el dirigente de Venezuela, sin uno ni siquiera conocerlo, sin ser directamente nuestro problema. Ya uno, debido al discurso político, debido a los medios de comunicación, se crea en las personas el odio, el resentimiento, el malestar, en unos más que en otros. Además hay personas que lo han vivido más, que han sufrido secuestros, muertes de familiares, amigos,
hijos, parientes y demás. Y lógico que eso inunda mucho más y hace que ese odio crezca. Bueno, no en todas las personas, pero en la gran mayoría. Y sí, el discurso político necesariamente influye en nuestra mente, influye en la mente de nosotros los colombianos, influye en la gente, en el pueblo, en los ciudadanos, para crear cierto malestar y cierto odio hacia determinada situación, hacia determinado personaje o hacia determinado flagelo. Muchas gracias. Gracias a usted, don Edgar, por su tiempo.